La experiencia de hoy nos la envió un antiguo Aman, un clérigo musulmán consagrado. Murió, fue al infierno y reveló secretos islámicos ocultos y una agenda futura contra el mundo. En el momento en que envió esto, es un cristiano renacido. Escuche su experiencia y reciba la iluminación. Mi nombre es Rabu CMA. Nací en una familia musulmana devota de Pakistán. Vivíamos en una comunidad muy unida donde el Islam no era solo una religión sino una forma de vida. Mis padres se aseguraron de que me criaran con una profunda reverencia por Dios, el profeta Mahoma y las enseñanzas del Corán. Todos los días antes del amanecer, me despertaba con el llamado a la oración y me unía a mi familia en la oración. Era una rutina que se convirtió en una segunda naturaleza para mí. Cuando tenía 7 años, ya había memorizado grandes porciones del Corán. Asistí a clases islámicas, donde nos enseñaban no solo a recitar los versículos sino también los significados detrás de ellos. El Corán se presentaba como la verdad última, la palabra incuestionable de Dios. De niña, acepté esto de todo corazón. Mi fe era fuerte y creía que el Islam era el único camino verdadero. La idea de cuestionarlo nunca se me pasó por la cabeza. Mi familia era mi mundo y su fe era la mía. Cuando nos mudamos a Occidente, todo cambió. Recuerdo el choque cultural. La vida en Estados Unidos era diferente. La gente no siempre entendía nuestras costumbres o nuestra fe, y a veces sentían curiosidad, pero otras veces eran críticos. Asistí a una escuela pública y fue entonces cuando empezaron las preguntas. Mis compañeros de clase me preguntaban por qué rezaba 5 veces al día, por qué mi madre usaba hijab y si creía en Jesús. Al principio, no sabía qué responder. Mi educación islámica no me había preparado para las complejidades de vivir en una sociedad occidental. Poco a poco, aprendí a manejar estas conversaciones, defendiendo mi fe mientras intentaba encajar. Mi identidad islámica se convirtió en algo que tenía que proteger. Me aferré a ella aún más ferozmente en esta tierra desconocida. Recuerdo vívidamente aquellos momentos que pasé en la bulliciosa cafetería de la escuela, donde pronunciaba en voz baja bismillah antes de mi comida, mientras mis amigos a mi alrededor disfrutaban de su comida sin pensarlo 2 veces. En esos momentos, cada acción que emprendía y cada elección que hacía se sentía imbuida del profundo significado de representar mi fe. Ser musulmán no era simplemente una etiqueta, era una parte integral de mi identidad, que moldeaba mi manera de ver el mundo y mi lugar en él. A medida que maduré, me volví cada vez más consciente de la percepción del Islam en Occidente. Los medios de comunicación parecían saturar el ciclo de noticias con historias que a menudo retrataban a los musulmanes bajo una luz negativa y distorsionada, una realidad que pesaba mucho en mi corazón. Anhelaba que la gente comprendiera la esencia del Islam, una religión arraigada en la paz, la sumisión a Dios y un profundo compromiso con la compasión en lugar de las narrativas violentas y radicales que dominaban el discurso público. Con el tiempo, descubrí un creciente sentido de orgullo por mi capacidad de desafiar estos conceptos erróneos e iluminar la verdad sobre mi fe. Cuando llegué a la secundaria, comencé a participar en debates más profundos sobre la fe, en particular con mis amigos cristianos. Nuestros debates nocturnos eran un torbellino de ideas, en los que comparábamos creencias con entusiasmo y cuestionábamos los puntos de vista de los demás. Sentía una fuerte convicción en mi fe y disfrutaba de la oportunidad de defender el Islam contra lo que percibía como el razonamiento defectuoso del cristianismo. El concepto de que Jesús era a la vez Dios y hombre me resultaba desconcertante. Respetaba a Jesús como un profeta reverenciado, pero la noción de su divinidad o designación como el Hijo de Dios parecía contradecir el estricto monoteísmo que me habían inculcado desde muy joven. Recuerdo una conversación muy especial, un intercambio animado con mi amigo Andrew, un cristiano devoto. A menudo entablábamos animadas discusiones sobre nuestras diferentes creencias. Él compartía apasionadamente el amor de Cristo, contando cómo Jesús se sacrificó por nuestros pecados y enfatizando que la salvación solo se puede alcanzar a través de él. En respuesta,
Yo afirmaba que el Islam representa la revelación final, afirmando que el Corán reemplaza a todas las escrituras anteriores y que la verdadera salvación se logra mediante la sumisión sincera a Alá y el compromiso con las buenas obras. Aunque nuestros debates eran intensos y a veces acalorados, siempre se basaban en el respeto mutuo. Durante ese periodo de mi vida, estaba convencido de que defender el Islam no era solo un deber personal, era una forma poderosa de fortalecer mi propia fe y fomentar el entendimiento entre nuestros dos mundos. En mi último año de secundaria, la administración de la escuela me honró con la responsabilidad de servir como imán de la mezquita de nuestra escuela, un reconocimiento a mis calificaciones y conocimientos islámicos. Sin embargo, un día se destacaría en mi memoria para siempre, marcado por un trágico accidente que alteró mi vida de maneras que nunca imaginé. Había sido un día excepcionalmente estresante en la universidad, que me dejó mentalmente agotada y abrumada. Después de quedarme hasta tarde para completar una tarea, finalmente subí a mi auto para dirigirme a casa. El sol ya se estaba hundiendo en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Las carreteras brillaban con los restos de la lluvia anterior, y recuerdo sentir una inusual ola de fatiga invadiéndome mientras comenzaba a conducir. Mi mente era un remolino de pensamientos, obsesionada con un debate religioso que había tenido antes con un amigo. Repasé nuestras discusiones, tratando de formular respuestas más agudas, perdida en la contemplación. Sin previo aviso, la oscuridad me envolvió. Un estruendo atronador rompió la quietud, y sentí que mi cuerpo era arrojado violentamente hacia los confines del auto. Los momentos que siguieron al impacto están borrosos en mi memoria, consumidos por una neblina de dolor, agudo y abrumador, antes de que se instale en mí un profundo entumecimiento. No sé cuánto tiempo estuve allí en ese estado, pero finalmente, una escalofriante comprensión me invadió, me estaba muriendo. Podía sentir que mi cuerpo se apagaba, una cruda conciencia de que mi conciencia se desvanecía. Entonces, ocurrió algo extraordinario. Sentí que había trascendido mi forma física. Me encontré flotando sobre los escombros, como un observador del caos que había debajo. Mi auto estaba retorcido y destrozado, y allí estaba yo, mi cuerpo sin vida atrapado dentro. Sin embargo, no estaba solo en esta experiencia desorientadora. Una fuerza invisible comenzó a tirar de mí, alejándome de la escena y hacia una oscuridad envolvente. La confusión y el terror me atraparon. A lo largo de mi vida, he mantenido la creencia de que cuando un musulmán muere, lo reciben ángeles que lo guían para que sea juzgado por Alá. Sin embargo, en este momento de crisis, no había ángeles. En cambio, me invadió una abrumadora sensación de terror, como si me estuvieran arrastrando hacia algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera podido imaginar. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, lo que había ante mí era más aterrador de lo que jamás hubiera podido imaginar. Me encontré en un paisaje de tormento interminable, un páramo extenso y desolado que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Sin embargo, este lugar estaba lejos de estar vacío, estaba vivo con los gritos angustiados de innumerables almas. A mi alrededor, presencié espíritus con un dolor inimaginable, sus voces resonaban con desesperación. No era solo dolor lo que expresaban, era un grito visceral de misericordia y alivio. Algunas almas intentaron desesperadamente alejarse arrastrándose de las llamas implacables que lamían sus cuerpos, pero sin importar cuán fervientemente luchaban, no podían escapar del infierno. El fuego era consciente, los devoraba una y otra vez, sometiéndolos a un ciclo perpetuo de sufrimiento, sin permitirles ninguna posibilidad de respiro. Encima de mí, podía ver demonios, siniestros y burlones, que se deleitaban con el tormento de esas almas. La horrible escena se desarrollaba frente a mí sin fin. Me quedé paralizada, mi mente corría con incredulidad. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Había vivido mi vida como una musulmana devota, adhiriéndose a las enseñanzas del Corán, participando en la oración, ayunando durante el Ramadán y dando generosamente a los necesitados. Este era el destino reservado para los incrédulos, no para alguien como yo. Mi corazón latía desbocado en mi pecho mientras luchaba con la incomprensible realidad que tenía ante mí,
pero la claridad me eludía, no había respuestas que encontrar en esta pesadilla. Los demonios me rodearon, su risa burlona resonaba en mis oídos, burlándose de mí mientras se alimentaban de mi confusión y miedo. Pensabas que estabas a salvo, ¿no? Se burló uno de ellos, su voz goteaba malicia. Pensaste que tus oraciones y ayunos te protegerían, tonto. Escupió, y cada palabra resonó como una sentencia de muerte. Este es tu lugar. La escalofriante resonancia de sus palabras me sacudió hasta lo más profundo. Con esa voz gélida y estridente, el demonio declaró que todo lo que yo había creído, todo en lo que había anclado mi fe, no era más que un engaño. El Islam, afirmó, no era el camino hacia Dios que siempre había pensado que era. En cambio, era una ilusión cuidadosamente elaborada, diseñada para engañar a almas fieles como la mía y alejarlas de la verdadera luz. En una revelación impactante, el demonio explicó que el Islam había sido inspirado por su maestro, el señor oscuro de este reino horrible, que buscaba atrapar a las almas desprevenidas en una red de condenación. Estaba paralizada por la incredulidad, luchando por comprender las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser esto? Había seguido los principios del Islam con una dedicación inquebrantable, había dedicado mi vida a sus enseñanzas y había intentado vivir de acuerdo con sus mandamientos. Sin embargo, allí me encontraba, atrapada en una existencia atormentadora en un lugar que jamás había imaginado que podría ser mi destino. El horror de todo aquello me envolvió, dejándome lidiando con una profunda crisis de fe. Las palabras del demonio resonaban en mi mente, cada sílaba cortaba más profundamente los cimientos mismos de todo lo que había creído. Se burlaba sin piedad de mi fe en las buenas obras, ridiculizando la idea de que mis oraciones, ayunos y actos de caridad podían ofrecerme la salvación. Ridiculizaba mi búsqueda de toda la vida del paraíso eterno, revelando la amarga verdad de que, sin que yo lo supiera, había estado yendo directamente hacia esta existencia infernal todo el tiempo. Mis sinceros intentos de vivir con rectitud, de adherirme a los principios del Islam, resultaron completamente inútiles, un gran engaño que me había atrapado desde el principio. El demonio se burló, informándome de que había sido ciega, como millones de otras personas. La verdad siempre había estado a nuestro alcance, pero una fuerza siniestra se había encargado de que no la supiéramos. Con desdén, el demonio escupió el nombre de Jesús, declarando que él era el verdadero camino a la salvación. Sin embargo, afirmó que los poderes en juego me habían cegado a mí y a muchos otros a esta verdad vital. Durante toda mi vida, había creído que estaba siguiendo el camino correcto, solo para descubrir a través de esta revelación demoníaca que me habían engañado trágicamente. El peso de sus palabras me aplastó, sofocándome bajo una avalancha de desesperación. Me sentí atrapado en una realidad ineludible, todo en lo que había confiado y apreciado no había sido más que una distracción cruel, diseñada meticulosamente para mantenerme a mí y a tantos otros encadenados a una falsa esperanza. La mueca de desprecio del demonio se hizo más profunda, una expresión retorcida de deleite mientras se deleitaba con mi agonía, disfrutando no solo del tormento de mi cuerpo sino también de la angustia de mi alma. Se hizo evidente que la malévola agenda de los demonios era mucho más insidiosa de lo que jamás había imaginado. Criaban musulmanes radicales, fomentaban el odio y perpetuaban la ceguera ante la verdad sobre Jesús. No se trataba simplemente de engañar, se trataba de atrapar a millones de personas en una red de oscuridad, asegurándose de que nunca descubrieran el auténtico camino a la salvación. Y ahora, me di cuenta con horror de que yo era uno de ellos, uno de los condenados, atrapado en una trampa eterna de la que parecía no haber escapatoria. Me dolía el corazón mientras luchaba con la escalofriante realidad de mi existencia, sintiéndome completamente perdido y abandonado en un paisaje desprovisto de esperanza. En ese lugar de tormento, el tiempo parecía perder todo significado. No podía decir cuánto tiempo había estado atrapado en esta pesadilla, envuelto en oscuridad y agonía sofocante. Cada momento fugaz se alargó hasta convertirse en una eternidad, pero en medio de mi sufrimiento, sentí un cambio sutil. Comenzó como una presencia borrosa, algo que no podía comprender del todo, pero a medida que el tormento implacable continuaba remolinándose a mi alrededor,
comencé a percibirlo con más claridad, una luz. Esta luz atravesó la oscuridad opresiva, no con un brillo cegador, sino con un resplandor suave y tranquilo que parecía completamente extraño en este lugar de desesperación. Los demonios retrocedieron ante su resplandor, su risa burlona se silenció abruptamente por primera vez. En ese profundo momento de claridad, comprendí una verdad que me había estado oculta durante toda mi vida. No eran mis acciones, mis oraciones o mi sumisión lo que podía llevarme a la salvación. La verdad que me habían ocultado deliberadamente, oscurecida por capas de engaño, finalmente se hizo evidente: Jesús era el camino. Sentí como si la luz misma infundiera mi alma con comprensión, lavando las falsedades que me habían encadenado en la oscuridad durante tanto tiempo. Había dedicado toda mi vida a esforzarme, a trabajar incansablemente bajo la creencia de que mis esfuerzos finalmente me llevarían al paraíso, pero nunca había sido suficiente. La paz que había anhelado no era algo que se pudiera ganar, era un regalo que se me había ofrecido libremente todo el tiempo. Jesús, de quien me habían enseñado que era simplemente un profeta, surgió como la clave esencial para todo lo que había estado buscando, el mismo camino al cielo que buscaba pero que nunca había comprendido realmente. La comprensión me envolvió como un cálido abrazo, llenando el vacío dejado por años de incertidumbre y desesperación. En ese momento, comprendí que el viaje que había emprendido no era el final, sino más bien el comienzo de algo mucho más profundo, una conexión con un amor y una gracia que trascendía todas las barreras. No recuerdo cómo regresé de ese lugar desgarrador, pero cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré en una cama de hospital, con el olor estéril de los antisépticos llenando el aire. Pasaron los días mientras yacía allí, luchando con la profunda comprensión de que mi vida había cambiado irrevocablemente. Sentí un profundo dolor en el corazón por mis compañeros musulmanes, quienes, como yo, creían que estaban en el camino correcto. Eran personas sinceras y devotas, comprometidas a vivir vidas alineadas con su fe, pero seguían sin darse cuenta de la verdad que se nos había escapado. Sentí un llamado urgente dentro de mí, tenía que compartir esta revelación. Necesitaba hacerles saber que ninguna cantidad de buenas acciones, por sinceras que fueran, podía garantizar su salvación. Me habían engañado, y ellos también. El camino en el que habíamos depositado nuestra confianza, la religión que habíamos seguido con devoción inquebrantable, no era el verdadero camino hacia Dios. Jesús, ahora lo entendía, era el único camino hacia la salvación. Esta era la verdad profunda que se nos había mantenido oculta, envuelta por las fuerzas de la oscuridad que trabajaban incansablemente para asegurarse de que permaneciéramos ciegos a ella. Sin embargo, en mi nueva claridad, también reconocí la responsabilidad que recaía sobre los cristianos en este asunto. Con demasiada frecuencia, había visto a cristianos acercarse a los musulmanes con sospecha, hostilidad o directamente odio. Muchos parecían carecer de una comprensión básica del Islam, veían a los musulmanes como adversarios en lugar de individuos que necesitaban desesperadamente la verdad. No encarnaban el amor que Jesús nos ordenó mostrarnos unos a otros. ¿Cómo podían esperar llegar a los musulmanes si su enfoque estaba arraigado en el miedo y la animosidad? El mensaje del Evangelio nunca tuvo la intención de ser entregado con hostilidad, estaba destinado a ser compartido con amor, paciencia y comprensión genuina. Los cristianos necesitaban cambiar su perspectiva y ver a los musulmanes no como extraños, sino como almas perdidas que necesitaban la gracia de Jesús, tal como ellos mismos lo estaban. En lugar de darles la espalda, debían interactuar con los musulmanes y tratar de derribar los muros de incomprensión y desconfianza que se habían erigido entre nuestras comunidades. En ese momento de comprensión, sentí un llamado a ser un puente entre mundos, a fomentar conversaciones arraigadas en la compasión, para que tanto los cristianos como los musulmanes pudieran llegar a conocer el poder transformador del amor y la verdad que conduce a la salvación. Llegué a comprender que cuanto más encarnaran los cristianos el amor y las enseñanzas de Jesús, más probable sería que los musulmanes reconocieran la verdad. La respuesta no se encontraba en debates o discusiones interminables, sino en vivir genuinamente el amor y la compasión que ejemplificó Cristo. Sentí un profundo llamado a dirigirme tanto a los musulmanes como a los cristianos con un mensaje de esperanza y comprensión.
A mis hermanos y hermanas musulmanes, los insto a que abran sus corazones. Cuestionen lo que les han enseñado y emprendan un viaje en busca de la verdad. No se dejen cegar por las creencias que han mantenido durante tanto tiempo. Estén abiertos a la posibilidad de que Jesús es mucho más de lo que les han hecho creer. Y a mis amigos cristianos, les ruego que dejen de ver a los musulmanes como adversarios. Muéstrenles el amor de Cristo, no solo con palabras sino con sus acciones, su compasión y su genuina disposición a comprender sus perspectivas. Así es como se transformarán los corazones. Gracias por tomarse el tiempo para participar en esta experiencia. Los animo a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, porque al hacerlo, pueden salvar un alma del camino de la destrucción. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para mantenerse actualizados sobre nuestras futuras experiencias y revelaciones. Juntos, podemos fomentar una comprensión y una conexión más profundas entre nuestras comunidades. Gracias por su apoyo.